Hola amigos y amigas de Radio La Serena Televisión. Aquí estamos una vez más con el programa Diario de una Actriz. Un aplauso, por favor. Después de un tiempito que estuve ausente, que ya les voy a contar sobre lo que pasó, quiero que saludemos con un fuertísimo aplauso a nuestra querida invitada de hoy, Dayan Guerrero Montiel, una compañera actriz de la Escuela de Teatro, que nos va a estar acompañando hoy contándonos sobre su trayectoria en el teatro, sobre cómo ha sido la dramaturgia en su vida, escribir, la dirección, todo. Y voy a aprovechar este momento para leerles un poquito sobre Dayan. Nacida en 1985, Chuquicamatina, llegó en 1994 a La Serena, ciudad donde exploraría sus dotes artísticos. A pesar de ser una niña bastante tímida, siempre le gustó escribir, pintar, actuar, cantar y bailar. Y mientras cursaba la enseñanza básica, se decidió a explorar en la literatura y en la dramaturgia. Así montó un par de obras de teatro de su autoría junto a su curso. Con ustedes, Dayan Guerrero. ¿Cómo estás, Dayan? Qué rico tenerte aquí. Muchas gracias. Ya, Dayan, cuéntanos una breve presentación. ¿Quién eres tú para que la gente te conozca, por favor? Bueno, ahí como decía esa biografía tan hermosa, se puede decir que soy una artista muy curiosa, que trata de abordar distintas áreas. Me gusta explorar e ir avanzando un poquito más, como que cada año me establezco una meta y digo, este año voy a aprender algo nuevo. Esa es mi idea. Pero bueno, todo parte desde la actuación. Soy actriz, estudié acá en la Universidad del Mar, acá en La Serena, en donde te conocí. y bueno, ahí empecé a estudiar, pero yo ya hacía teatro hace muchos años atrás. En el colegio, en Chuquicamata, bailaba típicos actos y cosas, actividades del Día de la Madre. Siempre presente en el área artística. Sí, y no había teatro en lo absoluto, y yo tampoco tenía mucha conciencia de que quería ser actriz. Yo quería ser bailarina o cantar, siempre como en el área de las artes. Ya. Y ya estando acá en La Serena, bueno, ahí empecé a declamar poemas. Yo creo que por ahí parte todo, desde la poesía. Empecé a escribir poesía, también tuve buenos profes porque me potenciaban. Entonces, como ya sabían que yo era la cachito psycho, salía a bailar o declamaba poemas. Y como en séptimo y octavo escribimos una obra acerca de los diaguitas, de la concientización ambiental. Entonces después, ya cuando entré a la media en el colegio Providencia, ahí había teatro. Ya. Y ahí empecé a estudiar, o sea, a hacer teatro en la academia, y en segundo medio entré a una compañía de teatro que fusionaba distintos colegios, que estaba el Liceo de Niñas, estaba Trinity School, estaba el Liceo Gregorio, que en ese entonces no eran mixtos. Claro. Y la Providencia. Entonces ensayábamos en el Centenario. Por eso en el Centenario tengo mucho cariño a ese teatro, porque ahí se puede decir que empecé a hacer teatro ya externo al colegio. Y ensayábamos a las 7 de la tarde. Yo me acuerdo que en ese entonces, cuando ya empecé a hacer teatro, estudiaba, me iba bien en el colegio, pero estudiaba poco para las pruebas, porque yo estaba ensayando en el Centenario, llegaba como a las 10 a la casa, me dormía, al otro día estudiaba en la micro para las pruebas, porque yo ya estaba muy focalizada en teatro, tanto en el colegio como en esta compañía externa que en ese entonces se llamaba Alexos Costa. Y bueno, después nació A Tontas y a Locas, y de ahí ya empecé a estudiar teatro, y ahí empecé a trabajar en muchas otras cosas. Oye, y me quedó dando vuelta algo de esta niña que se interesó por la poesía. ¿De dónde nacía esa motivación para escribir? Porque la poesía es algo tan profundo, sí, tan y difícil igual. Poético, para una niña. ¿Dónde surgía esa inspiración para escribir? Yo creo de la soledad, porque yo soy la hija menor somos 3 hermanos, yo soy la menor de 3,
y nos llevamos por 13 años con mi hermana mayor y con mi hermano 12 años. Ellos dos son súper seguiditos. Después llevo un largo trazo de tiempo en donde tengo otro hermanito en otra... Un angelito. Sí, un angelito. Y luego de eso, como mi mamá tuvo esa pérdida, yo fui esperada, así como ansiada. Y nací yo, súper artista. ¿Eres un bebé arcoíris entonces? Soy un bebé arcoíris. ¿Cómo es eso? Que siempre los bebés que nacen después de una pérdida se les llama arcoíris. Así que tarea a buscar el significado del bebé qué arcoíris. hermoso, no sabía. Y bueno, y claro, ¿cuál era? Me perdí con el término arcoíris. La poesía. Sí. Y como mis hermanos después se fueron a estudiar a Antofagasta, yo me quedé con mis papás en Chuquicamata. Ya. Entonces, ahí también empezó mi amor por la lectura. Y leía harto, chica. Yo me acuerdo que sacaba, y bueno, mi papá tenía hartos libros también en un mural. Entonces, como yo vivía alrededor de libros, y mi papá también escribía. Mi papá escribía poesía. Y mi hermana también siempre la había escribiendo, subrayando, con sus libretas, muy buena lectora también ella. Entonces, claramente había un referente. Y qué importante como nos marca, por ejemplo, la infancia, ver a nuestros padres, a nuestros hermanos leer, porque eso nos motiva a pescar un libro. Y ahora que hago narración oral, también sé, bueno, y también desde la pedagogía teatral, que el que mi mamá me contara cuentos, también a mí me estimuló la imaginación. Y mi papá, que era muy buen orador, mi papá contaba, y como mi papá nació por acá, por este sector de la cuarta región, en Chuquicamata, él contaba historias de que había vivido cuando pequeño, cerca del río, con su familia. Entonces era como, tanto él como mi abuelita paterna, tanto él como mi abuelita me potenciaron también los cuentos, la imaginación a través de la narración de historias. Mira, y por ejemplo allá en Chuquicamata, ¿esa inspiración nacía de qué? ¿De un tema de amor, de la soledad, de por ejemplo de los cerros, del desierto? Es que allá en Chuquicamata yo no estaba explorando. Mira, en Chuquicamata yo era muy pequeña, entonces yo llegué acá a los 10 años, a los 9 años. Ya. Cuando yo empecé a escribir más fue acá. Y me acuerdo que mi hermana, de hecho, tiene ese poema, creo que le escribí de la lluvia, del invierno. Yo soy nortina, pero me gusta mucho la lluvia. Tengo como algo como que mi espíritu vibra mucho hacia el sur. Y de hecho después por mi mamá sé que tengo familia por mi abuelo materno en el sur, en Chiloé. Entonces, de hecho, ya he viajado 2 veces a Chiloé, y en Chiloé yo siento una cosa muy fuerte. Es tu alma que se conecta con esa tierra. Y el norte me apasiona igual mucho el desierto. Me gusta mucho el desierto. Y me acuerdo que cuando viajábamos de Chuquicamata a Antofagasta, porque mi abuela materna vivía en ese tiempo en Antofagasta, me quedaba pegada mirando los cerros. Entonces tengo una conexión muy grande con la naturaleza. Ya. Como era muy chiquitita y muy solitaria, y tampoco había tanto estímulo en Chuquicamata, me quedaba pegada mirando el cielo, los árboles, la plaza de allá. Es que Chuquicamata es un lugar muy bonito. Ahora que uno puede ir a visitar, todavía no he podido ir a visitarlo ya como turista, digamos, pero era un lugar como de cuento, básicamente. El campamento. Sí. Y después llegando acá a La Serena, una cosa que a mí me cautivó, que cuando mi papá ya quiso trasladarse acá a La Serena, fue el mar. Y dije, ay, hay mar, voy a poder ir siempre al mar, y alucinaba con ver los atardeceres. Entonces siempre me ha conectado mucho a la naturaleza. Y yo creo que por ahí obviamente va estas ganas de escribir, de expresar, y las emociones y toda la cosa. Oye, Dayan, pero una cosa es que te guste lo artístico, te guste escribir, pero ya otra muy distinta es querer ser actriz, dedicarte a esto, y que ha sido una actriz apasionada toda su vida por querer seguir en este proceso, dándole con todos los altos y bajos que tiene ser actor, actriz en la zona. Hay que tener una resistencia y un valor muy grande como persona para seguir. Desde que uno sale de la escuela hasta el día de hoy, que la Dayan, su trayectoria no ha parado en el teatro. Cuéntanos, ¿de dónde nació querer ser actriz? ¿Era un sueño? Sí. ¿Te lo dijeron? No, en mi casa lo que más veían eran teleseries.
O sea, si nos remontamos hacia los 80, 90, las teleseries eran tremendas, eran muchos capítulos, se esperaba la guerra de las teleseries, ¿cierto? Entonces, mi mamá siempre veía muchas teleseries y yo lo que hacía era jugar a replicar escenas. Y hablaba mucho sola, o sea, hasta ahora, hasta ahora. Entonces yo me le sacaba la ropa a mi mamá, me ponía sus zapatos, sus pulseras, todo, y yo empezaba a representar las escenas sin saber que eso era teatro, propiamente tal. Entonces después empecé a descubrir que eso se podía estudiar. De hecho, cuando yo iba en octavo me acuerdo que me preguntaron qué quería hacer. Yo dije actriz. Ya, ¿y cómo tú, cuál va a ser tu servicio a la comunidad? Y yo no sabía bien, yo decía, ya que el bombero va a apagar fuego, no sé, porque eran los típicos oficios, profesiones. Pero yo decía, como actriz, no sé de qué manera puedo servir a la comunidad. Y me acuerdo que yo escribí entretener, pasar el tiempo, un buen momento, como cosas así. Y yo creo que hasta ahora no se sabe bien para qué sirve el teatro, pero de que es importante y muy fundamental y necesario, lo es, porque es un bien intangible y es algo que te engrandece el espíritu y te ayuda con tu personalidad. Bueno, ahora conforme ha pasado el tiempo sé lo importante que es el teatro, pero en ese entonces nace por una cosa como de expresar. Yo siempre he sido muy expresiva con las emociones, me gusta el mundo de las emociones también. Y qué tremendo servicio, ese es el servicio, el servicio a la comunidad. Y el mensaje, reflexionar, impactar, es por supuesto que estar sí. en esto, es seguir resistiendo a pesar de todo. Por supuesto que sí. Pero chiquitita no lo entendía mucho en ese entonces. Y cuando entraste a la escuela de teatro, ¿cómo podrías, por ejemplo, contarnos cómo fue tu experiencia? Algo que te haya marcado dentro de todos esos años, 4 años y medio de carrera. Es que lo que más me gustó fue como darle nombre a muchas cosas que yo había hecho de manera instintiva. Como que, esta técnica es tanto, según este autor, como que claramente había ya más, la profesionalización te da conceptos, claves. Y te induce también, pues a la técnica te sirve y te ordena de alguna u otra manera. Pero ya yo llevaba harto, no sé si tanto, pero sí llevaba carrete teatral cuando empecé a estudiar teatro. Entonces me acuerdo que mi querido director de escuela no vamos a entrar en polémica, pero me prohibió hacer teatro afuera. Cuando yo estaba estudiando. Cuando estábamos estudiando, sí. No podía. Porque ahí estabas con Antonia Locas. Claro. Y yo no le hice caso. Seguí haciendo teatro afuera. Porque yo ya venía haciendo teatro hace mucho tiempo, entonces, claro, yo sé que la intención de él era como que nosotros nos teníamos que enfocar solamente en los estudios y que lo demás era distractor, pero es que en verdad para mí era mi hábito, era un hábito, ni siquiera en la media. Mi papá quiso también prohibirme hacer teatro en ese entonces y yo nunca le hice caso, o sea, entonces ya era como, señor director, usted me lo va a prohibir, lo siento, pero no le va a resultar. Y entonces, claro, lo que me gustó mucho de la universidad fueron los profesores, como me acuerdo que viajamos a Santiago cuando íbamos en primero, entender más del teatro chileno, universal, la teoría fue como wow, hermoso, el teatro contemporáneo, trabajar en espacios no convencional. Es muy triste, pero ese campus que nosotros estudiamos ahora es Divertilandia, ¿no? Es Divertilandia, es ahí justo en la Esportiva Italiana, en 4 esquinas donde están esas entretenciones. Ahí estaba nuestra sala de teatro, de maquillaje, todo. Era un terreno precioso. Dormíamos ahí. ¿Cuánto dormir ahí? Sí. Dormíamos casi. Claro, ensayando hasta tarde. Ensayando hasta tarde y no había feriado, no existía fin de semana. Y bueno, y la cosa es que ese espacio era muy bonito y aparte que era una escuela pequeña, entonces nos queríamos todos los niveles nos queríamos, éramos muy afiatados y yo creo que eso es lo que más me gustó de la época de la universidad, que todavía mantengo amistades y como contigo fue un reencuentro ahora hace poquito, pero es como si no hubiese pasado el tiempo, entonces
Entonces, eso es lo lindo de la escuela de teatro, que uno arma una amistad duradera y que el teatro conecta ya de una manera íntima también, porque obviamente uno trabaja sus inseguridades, somos muy vulnerables en el escenario, entonces al trabajar juntes, eso hace que nos conozcamos. Sí. Oye, Dayan, hablando del tiempo de la escuela, como para cerrar un poquito esa época, ¿hay algún personaje que te haya marcado profundamente dentro de tu proceso en la escuela? Sí. De hecho, sí, es que eso linkea para Bombal. Ya. Sí, pues cuando yo iba en segundo universidad con Rodrigo Sarricueta, ¿ya? Director de Teatro Puerto hoy en día. Claro, que ya va a estar con nosotros acá. Sí, que ahora en Europa. Sí, pues. Como con Sarri éramos compañeros de curso en segundo universidad, yo hice un ejercicio que tampoco había hecho, que es pasar de narrativa a género dramático. Entonces, bueno, de hecho ese era el ejercicio, como buscar algún texto literario y pasarlo a teatro. Y yo de hace rato que venía como con una cierta curiosidad por María Luisa Bombal. Y trabajamos La Última Niebla. Y ahí yo me enamoré de la escritura de La Última Niebla, y después, ya saliendo de la universidad, seguí como media obsesiva con María Luisa Bombal. Entonces claramente ese fue un personaje que a mí me marcó. Y fue un ejercicio corto, no era una obra de 1 hora ni 45 minutos, pero ya el ejercicio que yo hice de pasar de narrativa a género dramático fue como algo que detonó en mí distinto. Y bueno, también en segunda universidad, cuando hicimos el teatro musical de la ópera 3 centavos con la señora Pichum, también eso fue un personaje que me gustó mucho, porque también mezclaba ópera, cantábamos, el elenco, hasta ahora son muy amigas de Marcos, que trabajamos en Teatro Eco y también trabajaba en ese montaje, el Sarri. Entonces creo que segundo año para mí fue muy crucial, fue como, porque en primero era como que uno dice, esto ya lo conozco, ya como yo ya hacía teatro, ya entretenido, sí, fue observación, qué sé yo, teatro chileno que también ya había hecho, pero segundo fue como ya ir aprendiendo, descubrir otras cosas. Y tercero, que viene como un torbellino también, porque ahí siempre yo he pensado, y como soy profesora también le digo a los estudiantes, siempre hay un momento en que tú o querís dejar todo tirado o sentís que esto no sirves para el teatro, como que hay un momento de crisis. Sí. Y tercer año para mí fue mi momento de crisis, como que no me empezó a ir muy bien, me costó mucho un montaje que se llamaba Calígula. ¿En cuanto al personaje? ¿A lo sí, emocional? a todo. No era una obra que me gustara tanto. Ya. Me pasaba también con la escuela que cuando me gustaba mucho un personaje no me lo daban. Entonces, tenía que aprender a querer el otro personaje que me daban. Eso pasa con la escuela, que es muy este es el personaje, claro. No era como, yo quiero voy a preparar, no. Pero sí, en tercero, en contemporáneo, no esperaba el protagónico y me dieron el protagónico, que fue de Zuko, la mocosa. Y también fue como, uy, qué bacán, como que fue muy... El Sarri igual, pues no esperaba ser Zuko, esperaba también ser otro personaje, y a los dos nos dieron el protagónico, y ese también fue un personaje que me gustó mucho, porque también trabajamos en espacio no convencional, con las canchas de tenis, con los ventanales. Me acuerdo que cuando mostramos este examen, Garuó, estábamos ahí como con llovizna, y fue tan bacán porque dije, uy, qué rico, como... Fue mi primera exploración con teatro en espacio no convencional, y decir, qué rico, esto es como cine, como estar en un lugar externo, pero siendo teatro. Eso para mí fue el trabajar teatro en espacio no convencional. Era como, esto es cine pero sin cámaras, como eso. Porque no era una obra netamente con foco, iluminación y cerrado, sino que el público... ¿Tenía que irse desplazando por el espacio, no? No se desplazaba, pero como existían estos ventanales se abrían y el público podía ver hasta allá al fondo, hasta la cancha de tenis. El Sarri se tiraba, como había una parte en que se suicidaba Zuko, el Sarri se tiraba y abajo había un colchón, entonces el público veía que desaparecía y era como, ¿cómo lo hizo? Entonces eso fue para mí muy impactante, como poder explorar un nuevo espacio en el teatro, no necesariamente en un escenario chiquitito, lo convencional.
Oye, Dayani, hablando de como para terminar de los procesos de escuela, que yo soy súper curiosa también. Por supuesto, pregúntame todo lo que quieras. Me gustaría que nos contaras si durante esos años de estudio hubo algún personaje que te haya costado mucho interpretar por su densidad emocional, psicológica, que tú hayas dicho, o qué herramientas buscaste para poder abordarlo. Yo creo que más que... Mira, yo soy una apasionada de los personajes y pese a lo que te decía que no me daban quizás los personajes que yo quería, yo le agarraba, no es que me tiene que gustar por aquí, es que como que le daba vuelta. Entonces, claro, en personaje Calígula, más que porque me costaba emocionalmente, era un personaje que no me gustaba mucho. Ya, interpretarlo, general. No era como... aún así me corté el pelito, me acuerdo, me teñía el pelo bien negro, me hice chasquilla, como que traté de agarrarle de alguna manera el gustito. Y me acuerdo sí que la hermana segunda, que era mi egreso, no sé si también costarme por una cosa de densidad, lo que sí me costó era que estábamos egresando y yo estaba con muchos montajes también afuera, más la tesis. Entonces ahí fue como, no sé si disfruté tanto ese proceso porque yo sentí que estaba a punto de explotar. Pero aún así fue un montaje bien bonito. Me acuerdo que también teníamos un ventanal construido y caía agüita, era, no sé, entretenido. Estamos en la... Así que eso. Oye, y bueno, pronto vamos a ir a una tanda comercial, pero para que te quedes ahí reflexionando, Dayan, gustaría que me contaras cómo fueron los inicios para ya dedicarte profesionalmente a la dramaturgia, porque sí, has escrito libros, se han lanzado estos libros, has escrito teatro. Así que ahora vamos a ir a una tanda comercial y a la vuelta seguimos con esta entrevista a Dayan Guerrero Montiel. Shawarma Cairo, auténtico sabor árabe en pleno centro de La Serena. Cordobés 476 frente a Ripley. Todo preparado a su vista por expertos profesionales de la gastronomía árabe. Shawarma de carne, de pollo, mixto, arroz árabe, hojas de parra, papas fritas con carne o ave y deliciosas salsas, exquisitos pasteles, té y café auténticamente árabe. Shawarma Cairo, Cordobés 476, auténtico sabor árabe para disfrutar con amigos y familia. Hay momentos difíciles, de dolor, de incertidumbre. Despedir a un ser querido. Crematorio Serenity le ofrece una alternativa moderna y ecológica. Un proceso seguro y respetuoso. Cómodos salones velatorios con cafetería y otros servicios diseñados especialmente para ceremonias de despedida permiten que familiares y amigos acompañen al ser querido en el último adiós. Estamos ubicados en Ruta 41, parcela número 5, a pasos del aeropuerto. Mayores informaciones: www.crematorioserenity.cl, WhatsApp +569 2606 1347. Crematorio Serenity, un homenaje eterno, un recuerdo que vive para siempre. Empresa Servicio Funeraria Eternidad y Crematorio Serenity, junto a usted en esos difíciles momentos. Restaurant Machu Picchu, un homenaje a la gastronomía peruana. Acogedores comedores, gran vista panorámica, seguros y amplios estacionamientos. Y en la cocina, experimentados chefs le preparan los más exquisitos platos de pescados, mariscos, cerdo, vacuno, cordero, aves, con sabrosos acompañamientos. Tragos internacionales y pisco sour perfecto. Exquisitos postres y esmerada atención. Restaurant Machu Picchu, un homenaje a la gastronomía peruana. Avenida Cuatro Esquinas 3980, El Milagro en La Serena, capital del turismo. Restaurant Machu Picchu, Grupo Valerio. Hola chicos, ¿quién les habla? Daniela Márquez, conductora
conductora del nuevo programa en Radio La Serena Televisión, Chile, mi nuevo hogar. Invitarles a conectarse todos los días, de lunes a jueves, de 1:30 a 3 de la tarde y los días sábados de 5 a 8. Así que acompáñenme todas estas hermosas tardes que vamos a estar hablando de cultura, gastronomía y turismo, mucho más. No se lo pierdan. M3U.cl, la nueva forma de ver televisión. Listas IPTV totalmente gratis. Canales internacionales, regionales, noticias, películas, series, música y mucho más. La mejor alternativa a la televisión tradicional. Canales originales e independientes. Nos puedes ver donde quieras en nuestras múltiples plataformas. M3U.cl, la nueva forma de ver televisión. Desde La Serena, capital de la región de Coquimbo, cuna de Gabriela Mistral, transmite Radio La Serena Televisión para toda la región, Chile y el mundo. Aquí estamos de vuelta en Diario de una Actriz con nuestra querida invitada Dayan Guerrero Montiel para seguir conociéndola, y en este momento nos va a contar sobre la dramaturgia, Dayan. ¿De dónde nace tu impulso por escribir teatro? Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la pedagogía, y en La Providencia, en el colegio técnico que estudié atención de párvulos. Entonces, cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Teatro, trabajé en jardines infantiles. Entonces, yo dije, ya, igual puedo hacer clases. Y empecé a hacer clases, talleres de teatro a distintos colegios. Y por ahí, ya, para montar sus obras de teatro, empecé a leer cuentos, historias, obras de teatro, pero como que o me faltaban personajes o me sobraban personajes, o a veces no me gustaba el final. Entonces dije, ya, y empecé a adaptar, y después como que dije, ya, ¿sabes qué? Voy a empezar a escribir en base al elenco. A veces tenía 20, a veces tenía 10, o a veces tenía 20 y se me iban bajando, y ya para el momento de presentar la obra me quedaba con 8. Y era como, ¿cómo lo hago? Y empecé como que de alguna manera el teatro me impulsó a escribir por necesidad, y también porque quería transmitir lo que los mismos estudiantes querían decir. Yo les preguntaba qué temas le aquejaban, qué sé yo, y hasta ahora yo trabajo mucho con los estudiantes en un diálogo en donde yo empiezo a escribir en base a lo que ellos también me proponen. En base a ejercicios, qué sé yo. Y por ahí empecé a escribir obras de teatro y a atreverme también. Y después, ya en 2014, cuando ya empezamos a trabajar en Teatro Puerto con el Sarri, con este proyecto Escritoras. Cuéntanos sobre ese proyecto, que exacto, es importantísimo también en tu carrera. Con ese proyecto Escritoras, que nació el 2014, ahí empezamos a trabajar en base a 3 escritoras. María Luisa Bombal, que era como, ya me había quedado el bichito en la universidad, ya después lanzamos este fondart y empezamos a trabajar con María Luisa Bombal, después Teresa Bilsmont, y la tercera Estela Díaz Barín. ¿Y por qué esas 3 autoras? Porque se les denominan las 3 malditas, porque de alguna u otra manera se asemejan en que tienen una corta trayectoria, sin embargo son tremendas, y bueno, para mi parecer creo que ahora se le ha dado más importancia, pero en ese entonces, el 2014, la Bombal, no sé, pues se te lee La Amortajada, La Última Niebla, y sería la media, o hay veces que colegios ni siquiera la toman en cuenta. Y Teresa Bilsmont, hay gente que hasta ahora no la conoce, una poeta hermosa, preciosa, que nadie conoce. Y la Estela, que nació aquí también, con una corta trayectoria, también muy aclamada, pero tampoco muy conocida a nivel popular, entre comillas. Entonces, eso es como lo que nos cautivó, y empezamos a trabajar en base a estas 3 escritoras. Y ahí, en ese entonces, el 2014, yo empecé a atreverme a escribir, aparte de los colegios,
a escribir también ya como de manera más profesional, entre comillas. Digo entre comillas porque para no desmerecer el trabajo que hice en los colegios, pero este trabajo fue a todo público. Entonces ahí con estos proyectos de itinerancia que hicimos mostramos mucho más este trabajo. Yo cuando escribí Bombal estaba súper temerosa, pero ahora con Bombal este texto también está dentro de una publicación, de una antología de dramaturgas. Entonces de a poquito como que con ese proyecto Escritoras empecé a escribir más y más y más y más y más. Y bueno, también nace Teatro Revolt, Teatro Eco, que yo también escribo obras de teatro en esas dos compañías. Ya. Entonces, hay harto que decir. Harto que decir sobre lo que has escrito, ¿cierto? Y en cuanto a la dirección, Dayan, ¿por qué? La dirección y la pedagogía nacen como a la par, ¿cierto? Ya. Porque yo siempre lo dije, me gusta tanto el teatro que quiero transmitir este amor por el teatro. Y quiero que los adolescentes o niños, porque empecé a trabajar en colegios primero, quiero que experimenten lo mismo que sentí yo. Y con respecto a la dirección fue como, ya si puedo trabajar con niños, obviamente puedo trabajar con adultos, puedo trabajar con profesionales, puedo trabajar con amistades que nos trabajamos en el área. Y hay imágenes de Teatro Eco. Esa es Flor Violeta la Pispireta y esa obra, bueno, con Teatro Eco tenemos muchas obras de teatro. De hecho ahora para el mes del libro, para el mes del teatro que se viene en mayo y el mes del libro ahora en abril, estamos con una carpeta, digamos, con un abanico de obras para ofrecer a colegios en donde nosotros trabajamos para las infancias, para adolescentes. La temática que hacemos es justamente enfocada para educar. Concientizar, ¿cierto? Para concientizar. ¿En qué temas? Tenemos obra de matronaje escolar, esa obrita de la Flor Violeta la Pispireta es de Violeta Parra. Con Teatro Revolt también tenemos una de Violeta Parra. ¿Y por qué Violeta Parra? Porque también me apasiona, es otra de las mujeres que me gusta, aparte de las escritoras que trabajamos con Teatro Puerto. Violeta Parra también es un personaje icónico, hermoso, patrimonial, fundamental, que hay que conocer. Y bueno, entonces Teatro Eco también nace porque como yo escribí tantas obras de teatro para los colegios, esas obras estaban quedando ahí como guardadas en el velador y yo dije, pucha, son obras que igual las escribí con ganas de mostrarlas más. Entonces Teatro Eco nace también como para poder mostrar esa dramaturgia y también, por supuesto, crear otras obras nuevas. Y también por mi amor a la pedagogía y mi amor a la dirección. Entonces, todo nace por el amor al teatro. Pero es súper distinto, por ejemplo, dirigir en una escuela de colegio, básica, media, a actores profesionales, que en teoría debería ser mucho más fácil porque en el teatro trabajamos más que nada con los pares, con nuestros amigos, hacemos compañías, actuamos. Pero, por ejemplo, en un colegio donde de repente los chiquillos toman el taller de teatro como algo como para pasarlo bien, el taller con la profe buena onda, divertido todo, pero también se necesita una disciplina. ¿Y cómo haces tú para abordar todas esas problemáticas que de repente surgen en el aula cuando no hay respeto o cuando se comprometen, por ejemplo, con un personaje y después no van? Y la mayoría de los colegios te pide mostrar algo al final del taller. ¿Cómo lo haces? Eso me pasa. Por ejemplo, como ya llevo hartos años haciendo teatro en colegio, como primera instancia siempre les digo, ya está bien, pero primero yo voy a hacer un diagnóstico y depende de ellos si muestro o no a fin de año, porque es la primera vez que van a hacer teatro muchos de ellos. Como que de alguna manera ahora me importa muchísimo, bueno, si antes me importaba el proceso, ahora muchísimo más, porque siento que el resultado no es tan importante como el proceso que viven ellos. Entonces hay veces que me piden el resultado, yo le digo, pero es que si ellos no quieren, como me pasó el año pasado, que me dijeron, no, es que nuestros compañeros no me van a hacer bullying. Fue como, yo prioricé la opinión del estudiante, no prioricé la opinión o lo que me sugirió el colegio, lamentablemente. Muy a su pesar, querido colegio, que no diré el nombre. Pero prioricé la opinión del estudiante, por supuesto, por el resguardo, la seguridad. Entonces, la dramaturgia
va entremezclada con eso, como con la pedagogía y así voy trabajando. ¿Cuál era la pregunta? Me olvidé. Somos todos dispersos en el mundo del teatro. Es que Pero información. lo que yo te decía, que por ejemplo, es que ya, uno está con el curso. Sí. De repente van, no van, de repente creen que porque están haciendo un taller de teatro es chacota. ¿Cómo los ordenas? ¿Qué ejercicios los haces para que ellos de partida necesitan? Porque no es un taller, es un curso fijo. Son niños que se inscriben en este taller de teatro y yo creo que lo primero que se debería hacer como pedagogo teatral es lograr una conexión con todo el grupo. Por ejemplo, es que es súper relativo, porque obviamente hay veces en que todo se da increíble, como que está todo dado, pero hay veces en que lamentablemente los estudiantes no se llevan bien entre ellos, y como igual me pasó el año pasado un poquito eso, que por más que yo los estimulé, los potencié, los llevé a ver obras de teatro para que conocieran el mundo del teatro, los llevé a festivales de teatro, aún así 2 chiquititas se me bajaron a última hora. Y ahí, ¿qué hice? Pedirle ayuda a mi otro grupo de teatro que tengo en Teatro Puerto para que pudiera cubrir. O sea, ahí, ¿qué es lo que tuve que hacer? Pedir ayuda, buscar nuevas estrategias para poder mostrar sí o sí y que mis estudiantes que sí querían mostrar, mostraran. Y también, ¿qué es lo que hago yo también? Bajo la escala de la exigencia. O sea, si ya la obra se me bajaron 2 a última hora, me entran 2 a reemplazar a mis estudiantes que se fueron y lo pueden leer. Ya, chiquillas, ustedes me van a reemplazar, lean, no hay problema. Y obviamente el público va a entender que se me bajaron 2 actrices. No, es bajar la escala de exigencia y decir, ahora vamos a mostrar lo que hicimos, pasó esto y esto otro, muchas gracias. Porque a mí lo que me importa es el proceso que vivieron las chiquillas que estuvieron todo el tiempo. No, y eso es súper importante para todos los académicos que nos estén escuchando, que tengan talleres de teatro en sus escuelas. No importa el producto final. En el teatro escolar lo que importa es que el niño trabaje otro tipo de habilidades socioemocionales, por ejemplo, que trabaje la personalidad, que trabaje el tema de trabajar en grupos, el pensamiento crítico, la opinión, me importa mucho eso. Que trabaje sus emociones, que haga, no importa, él no va a ser un actor, quizás sí, pero no, en el teatro escolar lo que se enfoca es en trabajar con sus habilidades blandas, más que el producto artístico final. Así que por favor escuchen. Sí. Por ejemplo, en Teatro Puerto yo hace muchos años, creo que 9 años, estoy trabajando con adolescentes y siempre se me crean grupos tan hermosos y muy diversos, con caracteres muy distintos y ellos, bueno, es otra cosa, también no estamos en un colegio, entonces hay tal vez otro tipo de libertad que ellos sienten, en donde pueden expresarse muchísimo más. En los colegios yo lo intento, pero muchas veces hay obstáculos por parte, no sé, incluso que no tenemos sala o qué sé yo, pero aún así yo les digo, chiquillos, no importa, estemos en esta salita, estemos en una cancha, porque también lo que más me importa a mí es su interior, es cómo ellos lo van vivenciando y cómo se cohesiona el grupo. Para el teatro, como nosotras como actrices, queremos todo, la iluminación, que esto, que la sala, música. Que la música, que tiene que estar todo perfecto, pero los colegios, aunque uno quiera, no, siempre va a faltar algo, que te pasan una sala en donde está lleno de sillas y mesas, tenemos que apilar todo, no hay radio, tengo que llevar mi parlante, no sé, no están los requerimientos, no están los lugares propicios. Pero aún así uno va por los estudiantes. Y ahí nuevamente nace lo que yo te digo, el amor por el teatro, el amor por las artes, el amor por su crecimiento personal. Sí, súper. Oye, Dayan, y por ejemplo, ¿cómo lo has hecho todos estos años saliendo ya de la escuela, donde ya no tenemos ese soporte teórico, visual, de ayuda de los profesores, que a todo esto la escuela ya no existe, pero somos muy agradecidas y fuimos muy bendecidas porque los profesores que tuvimos en la escuela eran maravillosos, muy profesionales, muy buenos profesores. Como éramos pocos, los cursos eran muy chicos, era un trabajo muy personalizado muchas veces, así que fue muy lindo, pero
Para mantenerte todos estos años como actriz, ¿hay algún trabajo que tú realices constantemente? Porque sabemos que para ser actor-actriz necesitas cultivar tu cuerpo, Ajá. necesitas ver teatro, necesitas leer, necesitas observar, estar con los sentidos siempre muy alertas porque todo eso te inspira para tus procesos creativos. ¿Cómo lo vives tú? Tal cual como lo dijiste, haciendo de todo. Lo que le digo yo a mis estudiantes, sean súper buenos observadores, sean curiosos, lean, veo muchas películas, veo series. Para mí ver una serie no es como, qué bueno, qué entretenido, lo voy a hacer en mi tiempo libre. No, estoy pensando en el guión, estoy pensando en la actuación, qué buen hilo dramático, qué buen giro, no sé, estoy pensando de manera técnica también. Cuando veo una película, una serie, una obra de teatro. Entonces trato de nutrirme lo más posible dentro de lo posible, ir también a Santiago a ver obras de teatro, aquí, ir a Ovalle que tiene una excelente cartelera, aprovechar la cartelera que hay acá en Teatro Puerto, intentar a ver al Palace de Coquimbo, tratar de estar siempre nutriéndose también de los pares. Y bueno, cada capacitación que hay, bueno, desde la pandemia, que pese a todo, que fue como un momento en donde sufrimos todos los artistas, lo que nos dejó de bueno es la virtualidad, todo lo que, como talleres o cosas así, capacitaciones también de manera virtual. Entonces también así he podido estudiar dramaturgia, hice un diplomado de dramaturgia también de manera remota. Entonces hay capacitaciones en donde uno puede seguir nutriéndose, y porque lo más importante es no dejar de aprender, no decir, yo ya estudié teatro, con esto me quedo, ¿no? Al final uno tiene que seguir nutriéndose, seguir leyendo e ir viendo hacia dónde se te va encauzando tu camino, porque el año pasado, por ejemplo, como estoy más involucrada ahora con la escritura, entré a un taller de narración oral. Entonces ahora sí. ¿Qué es lo que estás ahora? Eso es lo que estoy ahora, como de manera actualizada, sin dejar de lado todo lo demás, pero siempre estoy en algo. El año pasado también como que volvía a pintar en óleo, entonces como que todo eso, el óleo, la pintura también sirve mucho como un disparador para la escritura o para ejercicios de actuación, de improvisación. Entonces al final todas las artes están totalmente conectadas. Entonces si fuese por mí, yo indagaría en todas, así como en danza y en música, que son las que yo he dejado un poquito más de lado, que como que me gustaba mucho cuando más adolescente, más joven, pero también uno tiene que decir pasteleo tus pasteles, digamos. Entonces potenciemos más otras áreas y así se va encauzando. Este año no lo sé hacia dónde me voy a ir dirigiendo. Yo creo que potenciar y profundizar mucho más en fomento lector, en mediación lectora, en narración oral, que también va muy de la mano con la escritura, y aparte de la dramaturgia, literatura, narrativa, como esas cosas. Y que eso al final me va a servir también para todo, para la dirección, para la pedagogía. ¿Y dónde se han estado mostrando, por ejemplo, con el trabajo de narración oral? Porque con un pajarito que habían tenido presentaciones en el Teatro Gabriela Mistral, o sea, en la Biblioteca Gabriela Mistral. En la Biblioteca Alonso Ercilla fue. Alonso Ercilla. Sí, es que lo bueno es que también hay un movimiento cuentero acá, que hubo un boom cuando yo era adolescente, muy atrevida. Estábamos en la agrupación de teatristas del Elqui. Y ahí había la agrupación ATEL todavía funciona, y en ese periodo existían también los cuenteros, y después como que se fueron diluyendo ese movimiento, porque se fueron, emigraron, y ahora nuevamente se está potenciando ese movimiento, entre yo también y otros más. Entonces bueno, obviamente hay otro movimiento también, habían cuenteros todavía acá, y entonces se está potenciando más eso. Y ahora la Biblioteca Alonso Ercilla, la biblioteca pública que está acá en Los Carreras, entre Brasil y Colón y Almagro, si no me equivoco, está la biblioteca ahora.
Ahí hay harto movimiento de narración oral, para las infancias. Sí, de hecho la semana pasada estuvimos en una mateada a propósito también de los 80 años del premio Nobel de Gabriela Mistral. La señora Gaby está pero famosilla. Rompiéndola este año. Famosilla. Sí, Oh. sí. Entonces estamos todos como en esa, y esa mateada también fue a propósito de las mateadas que ella tenía, entonces es bonito como potenciar también, obviamente, a Gabriela Mistral y a otras escritoras también. Como Bombal. Como la Estelita. Entonces, sí, el movimiento de la narración oral sé que va a ir como nuevamente trascendiendo, así que eso es bacán. Y los espacios que se pueden ser en muchas partes, así que si está la invitación, obvio que vamos. Súper. Fuimos a Tongoy también, al centro cultural que hay allá, también para estudiantes, y eso. Y como siempre también entrando a los colegios a narrar ahora para el mes del libro. Eso, súper importante ahora el mes del libro, Sí. abril, así que todos a leer, a profundizar en la lectura, porque nos abre un mundo creativo, de la lingüística, del Claro. conocimiento en general, o sea, es súper importante Sí, leer. sí. Suelten los celulares y leamos. Ya, y para terminar con esta entrevista, porque se vienen más cosillas por ahí, me gustaría saber, a modo así como confidencial, ¿cuál es tu cábala o algún ritual que tengas para antes de entrar a escena? ¿Cómo vives, por ejemplo, cómo te preparas antes de entrar a escena? Me gusta llegar muy temprano. ¿Cuánto? Soy ¿2 de la horas? vieja escuela. Ya. No llego media hora antes. 2 horas. Por lo menos 3. Ah, ya. Por lo menos 3. Ya. Porque me gusta estar haciendo todo tranquilamente, que no me estén apurando. Ya. Me gusta hacer todo tranquilamente y si soy la primera en llegar no me importa. Me peino, me cambio de ropita, me tomo mis mates, me tomo un tecito, estoy súper relajada porque no me gusta estar tensa. Lo viví, entonces ahora que estoy más vieja, sé que eso no es bueno. Me gusta hacer training y aunque mis compañeros todos se rían de mí, leo el texto hasta el último momento. Lo leo. Antes de entrar a escena. Sí, porque como me gusta mucho la palabra y soy muy visual, el leerlo me hace un repaso mental. Y eso es súper bueno para mí. Y también oro, le pido a Dios que me ayude y me baje la ansiedad. Entonces, sí, eso. Y obviamente el mierda grupal, que si no hacemos el mierda grupal es como, empezó la obra, ya. Y no, hay que tener este abracito grupal, el calorcito humano de la grupa que armó la obra en 6 meses, tenemos que estar ahí. Tiene que haber esa mierda grupal. No, porque ese mismo mierda que nos conecta, porque nos observamos Sí, todos y todas, po. es lo mismo que nos va a mantener unidos dentro de la obra. Exacto. La comunicación, el escuchar al compañero, en caso de que el compañero que pueda pasar, que se le olvide el texto, que esté el otro Apañamos. atento ahí, apañando al compañero, compañera, ¿cierto? Sí. Sí. Oye, nos quedan poquitos minutos, se pasa el tiempo volando. Pero hay algo que yo te quiero contar, Dayan. Ay, cuéntame. A ti y a toda la gente allá en sus casas. Porque estuve todo el mes de febrero afuera. No pude venir a la radio. Yo iba a venir antes. Sí, hace muchas semanas iba a venir, pero se tuvo que cancelar todo porque tuve un accidente y eso les quiero contar a propósito de mi mano robótica. Tengo una placa de metal acá porque un día, lunes, en la mañanita, me caí. Me caí en la casa, Ay, no. pisé un durmiente, estaba suelto, estaba podrido, así que me caí y que me fracturé el radio distal. Y ahí empieza la pequeña obra. Yo aquí con mi manito apoyada, llego al hospital de Coquimbo, con pijama casi, porque esto fue en la mañana muy temprano, 9 de la mañana. Pesqué el celular, me fui al hospital de Coquimbo, llego y la sala de espera estaba completamente llena. No, como siempre, en el hospital, etcétera. No llevaba ni siquiera el carnet de identidad. Menos mal que tenía mi carnet escaneado en el correo. Ya, me hicieron el dato de atención. Todos sentados, yo llegué con mucho ya dolor al hospital, quejándome, doblándome del dolor y nadie me daba el asiento. Ay, no, qué terrible. Gente, por favor, sea más empática. Tenía mucho dolor y nadie daba el asiento. Pasaron 10 minutos y una chica muy amable me cedió su asiento, pero después
pasaba y pasaba y pasaba el rato y nadie me llamaba. Y te juro, Dayan, que no había nadie con dolor en esa sala de espera. Estaban todos sentados como quienes estaban en Integra Médica esperando al doctor. Y había algo que yo hace muchos años quería hacer. Obviamente no en la sala de un hospital, quería hacerlo en el cerro. Gritar a todo pulmón, así como esos gritos que todos soñamos en momentos de estrés donde Sí. quería hacerlo. Y justo ahí, ensimismada con mi dolor a modo de desesperanza, dije, o grito o nadie me va a atender. Así que empecé a pensar en este grito, porque igual estaba lleno, tenía mucha vergüenza de gritar, pero dije, guagua que no llora, no mama, si no grito voy a estar 1 hora aquí con el dolor y no. Te entiendo absolutamente. Así que empecé a decirlo y como que iba a salir el grito, pero no salía y lo tenía ahí y ¡guau! Grité a todo pulmón. Gritaría ahora, pero van a salir todas. Grité. Obviamente toda la sala de espera se paró a ver qué onda está loca que está gritando aquí. Y en 2 tiempos sale una enfermera a buscarme. Excelente. Y entran y me ponen medicamentos para el dolor y todo. Sí. Entre ahí algunas personas me querían pegar después por haber gritado, pero de verdad Grito de impotencia. fue un grito de impotencia y de dolor. Yo sabía Sí, que si y yo de gritaba, dolor de tu porque muñeca y de adentro. era primera vez que me fracturaba un hueso y es muy doloroso. Sí, es muy qué muy terrible. doloroso. Yo tuve un parto natural sin anestesia. Puedo decir que esto me dolió más que el parto. Así que quería contarles esa confesión, eso tan interno mío, tan personal, pero para invitarlos a ser empáticos. Sí. O sea, yo entiendo que los hospitales siempre están repletos de gente que está esperando atención, que está con algún dolor, pero cuando es algo grave como esto, hay que al tiro, hay que operar inmediatamente. Sí. Así que no quería que pasara este programa sin contar esta situación que viví, que a todo esto me siento orgullosísima y lo cuento por haber gritado, porque fue cuando tenía que ser. Sí. Lo tenía en mi cabeza hace mucho tiempo y fue cuando. Y como nos quedan poquitos minutos, no quisiera irme sin antes contarles que unas queridas amigas y amigos de teatro de la María Cuco Teatro cumplen 10 años de trayectoria regional, teatral, y van a estar celebrando en Teatro Puerto con su montaje Lumbre Suprema Protesta, que es una obra que ya estrenaron, los días 18 y 19, 20 de abril. El día 18 y 19 es a las 20 horas y el día domingo a las 19 horas. A 5.000 pesos la entrada cada día. ¿Y dónde pueden ir a ver esta obra? En Espacio La Gaviota, Balmaceda 124, aquí en La Serena. ¿Ya? Y próximamente, el día 25 y 26, 27 de abril, se estrena la obra La Fanática Vehemente, también de la María Cuco Teatro. Así que aquí está la información en pantalla, sáquenlo en pantallazo, anoten para que apoyen al teatro regional. Son tremendos actores, actrices que están montando esta obra. Apoyemos estos 10 años de trayectoria de la María Cuco. Y también no quisiera irme sin felicitar a la compañía de Teatro Merquén. Va a salir ahí en pantalla una foto de estos personajes del Claustro de los Ciervos, una obra de Luis Barrales, ¿cierto? Un autor de chileno contemporáneo. Y fui a ver esta obra hace unas 2 semanas en espacio no convencional, en una cancha en Coquimbo, y quiero felicitarlos por el tremendo trabajo, a Anita, la directora, y a todo el elenco, porque en verdad me hicieron emocionar, reír y vibrar. Estaba repleto de gente cercana a la junta de vecinos, así que un aplauso para ellos. Vean las obras, voy a estar aquí con los invitados cada semana contándoles la parrilla cultural, teatral. Tenemos espacios para ver teatro, ¿cierto, Dayan? Sí, ahora el Espacio La Gaviota, en Centro Cultural Palas. Bueno, es que la Casa de las Artes también era un espacio, pero se cerró por la remodelación.
Pero mientras tanto, en el espacio La Gaviota acá en La Serena, y estar pendiente también de la cartelera que a veces tenemos o existe en el aula magna de la Universidad de La Serena. También hay teatro ahí. Y en el Circo Cuarta Estación en Coquimbo, también a quienes les gusta más el circo, también hay un espacio lindo. Y FEIN, en el Teatro Municipal, siguen trabajando, también ahí ellos trabajan. Del FEM tengo entendido que próximamente, para que entren a las redes sociales del FEM, creo que del Instagram @FEMChile, algo así, un taller de teatro físico, sí, que próximamente va a comenzar. Ajá. Entonces hay teatro, vayan a ver las obras. Si están, por ejemplo, de vacaciones, de paseo en Ovalle, vayan al Teatro Ovalle, que es una tremenda sala, un tremendo espacio. Y en Vicuña igual, en el Teatro Municipal de Vicuña también hay teatro. También, así que de que hay espacio, hay actores y hay movimiento teatral, lo hay. Así que para eso estamos, y aquí estamos finalizando el programa del día de hoy. Muy contenta, agradecida a Dayan por la invitación y el tiempo de venir acá a desahogarse, a contar sobre su experiencia, a mostrarse también para que la contraten. Llámenla de los colegios, es una tremenda actriz, pedagoga teatral, dramaturga. Tiene muchos años de experiencia, mucho carrete, así que harto carrete. La van a amar. ¡Ay! Y oye, nos quedó ahí en el tintero. ¿Estás haciendo teatro con las funcionarias del hospital? Sí. Si tú eres funcionario del Hospital de La Serena y te gusta mucho el teatro, todavía están abiertas las vacantes para que puedas entrar a Euforia Teatro. Euforia Teatro. Ensayamos los miércoles de 5:30 a 7:30. Así que pueden entrar, pueden ingresar. Y todo esto en el teatro, en el hospital, en el CDT. Sí, en el CDT, en el auditorio. Nosotros ensayamos los días miércoles, así que bienvenida, bienvenido, bienvenide. Así que todos y todas invitadísimos a formar parte de este taller de teatro del Hospital de La Serena, donde ensayan en el CDT. Y gracias, Dayan. Gracias a ti por la invitación. Muy linda entrevista, muy rico escucharte, escuchar tu experiencia. Y nos vemos entonces la próxima semana, día viernes. Acuérdense que este es el nuevo horario de este programa, día viernes a las 14 horas, en Diario de una Actriz, para que usted y todas en sus casas conozcan el movimiento teatral de la región y nos apoyen. Ya, usted académico, usted señor, señora, lea mucho, edúquese, observe, esté alerta, porque todo pasa. La vida nos da un montón de cosas lindas para vivirlas, para aprovecharlas, y de entre ellas el teatro. Así que un besito y nos vemos. Chau, chau.